de las glándulas suprarrenales y el riñón. En el corazón va a haber un cronotropismo e inotropismo positivo, ¿no? Va a haber un aumento de la contracción, de la frecuencia cardíaca, ¿no? En los vasos se produce una vasoconstricción, todo mediante la noradrenalina, ¿no? Acá en las glándulas suprarrenales va a haber un aumento de catecolaminas y en el riñón se va a producir también mayor liberación de renina, ¿no? Y recordemos que la renina produce angiotensina, ¿no? Bueno, lo que hace la renina es que el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Y acá hay un esquema un poco más integrado, más completo, donde vemos acá tanto los reflejos simpáticos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Al ver una disminución en el gasto cardíaco, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal. Y este flujo sanguíneo renal, nosotros tenemos acá osmorreceptores, ¿no? Que van a captar concentraciones de sodio, ¿no? Y la mácula densa, ¿no? Y estos van a medir, ¿no? Las concentraciones de sodio, y al verse disminuido esto, disminuye, acá se va a ver disminuido también, ¿no? Van a captar menos sodio y van a enviar señales para que se libere más renina, ¿no? Y esta renina, acá está, ¿no? Esta renina, eh, la angiotensina 1 se une a la renina, perdón, el angiotensinógeno que se forma en el hígado se une a la renina formando angiotensina 1 y esta angiotensina 1 se va a los pulmones, ¿no? Y con la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, se forma la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 se puede unir a dos receptores, ¿no? Que es el AT2 y el 1 y el 2, ¿no? El 2 es conocido ahorita, es más conocido por lo del COVID, ¿no? Antes no era muy hablado por lo del COVID, y el uno pues que produce la vasoconstricción, ¿no? El 2 básicamente lo que hace es inactivar la angiotensina 2 y se inhibe esta vasoconstricción, ¿no? Pero la AT1 es la más conocida, ¿no? Entonces esta angiotensina se va hacia los vasos y va a producir una vasoconstricción. Entonces va a producir también una resistencia vascular periférica, aumentando la poscarga. Acá se va a producir también un aumento por parte de la glándula suprarrenal, aumento de la aldosterona, ¿no? Y esta aldosterona, recordemos que reabsorbe agua, ¿no? Perdón, sodio, y por lo tanto agua, ¿no? Va a haber retención de sodio y agua, y esto aumenta el volumen vascular y hay un aumento en el retorno venoso y la precarga. Todo esto, el angiotensina 2 también tiene un efecto de remodelación cardíaca en el corazón, ¿no? Va a haber también hipertrofia. Esta hipertrofia es dependiendo, ¿no? En este caso, como es una hipertensión arterial, se va a producir una hipertrofia concéntrica, ¿no? Donde se va a ver engrosados los vasos, perdón, las paredes cardíacas, y por los mecanismos de Frank Starling. Esto es sobre el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, pero en realidad todo se ve influido, ¿no? Tanto el sistema simpático influye también al sistema renina, angiotensina, aldosterona, y este también influye en el sistema simpático. Acá también, estos de los péptidos natriuréticos, vamos a ver que estos también están influyendo en la actividad simpática, ¿no? Los péptidos natriuréticos son tres tipos, ¿no? Tipo A, B y C, ¿no? Eh, Llevan esas letras porque el A es de aurícula, el B es de cerebro, ¿no? En inglés es brain, y el C que, que están en los vasos. Llevan esos nombres porque se creía antes que solo eran exclusivos de esos, de la aurícula, del cerebro, ¿no? Y de los vasos, pero ahora se sabe que no es así, ¿no? Entonces, al haber un aumento en el retorno venoso, va a haber una distensión en las aurículas. Y estas aurículas van a liberar estos péptidos natriuréticos, ¿no? En un paciente con insuficiencia cardíaca no es suficiente este mecanismo, ¿no? Por eso se utilizan otros fármacos, ¿no? Pero este mecanismo podría servir también como un tratamiento, ¿no? Que lo voy a explicar luego. Estos péptidos natriuréticos a nivel cerebral disminuyen la liberación de corticotropina, también el apetito por la sal, la sed y la hormona antidiurética, ¿no? Todos estos factores lo que hacen es retener agua, ¿no? Aumentan la volemia, pero al verse disminuido van a disminuir también el volumen plasmático, ¿no?
También va a disminuir la actividad simpática y va a disminuir la presión arterial. Eh, También a nivel del riñón, bueno, a nivel de riñón va a haber un aumento del filtrado glomerular, excreción de sodio, también aumento del volumen urinario, ¿no? Y disminuye la renina, ¿no? Y entonces va a disminuir también la angiotensina 2, ¿no? Y también la aldosterona, ¿no? Entonces esto va a ser un mecanismo que va a liberar, ¿no? Va a disminuir la presión arterial, pero como lo mencioné, en pacientes con insuficiencia cardíaca no es suficiente. He estado leyendo también que esto se puede utilizar como un tratamiento, aumentando la vida media de estos péptidos, ¿no? Hay una enzima que se llama la neprilicina, y esta enzima degrada este péptido, ¿no? Este péptido natriurético. Entonces, se han estado realizando estudios donde bueno, se intentaba aumentar esta vida media inhibiendo esa enzima, ¿no? Y se logró, se encontró un fármaco eh, que inhiba la neprilicina, pero el problema es que esa neprilicina también degrada la angiotensina 2, la 1, la adromedulina, las bradicininas. Entonces no se puede aplicar solo eso, ¿no? Porque si bien al comienzo el paciente tiene una disminución de su presión arterial, luego de un tiempo se va a ver aumentada, ¿no? Entonces lo que se hizo también, estuvo viendo, es administrarle con otro fármaco, con un YECA, pero los YECAs, sabemos que la enzima convertidora en angiotensina, ¿no? También lo que hace es degradar las bradicininas, y estas bradicininas lo que producen es hipotensión, perdón, producen vasodilatación, eh, disminuyen la presión arterial, pero si esto se ve inhibido, se va a ver aumentado las bradicininas. Y estas bradicininas, aumentadas, pueden producir angioedemas. Entonces, otra opción podría ser administrar con ARA2, ¿no? Con bloqueadores, ¿no? Del receptor de angiotensina 2, y se ha visto buenos resultados, ¿no? Esa sería mi exposición, doctor. Para explicar algo breve, ¿no? Acerca de la clínica de la insuficiencia cardíaca, me había olvidado esta diapositiva. De Acá hay un cuadro, ¿no? De insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, dice. Entonces acá se va a ver disminuido el gasto cardíaco, ¿no? Entonces también se va a producir una congestión pulmonar, ¿no? Por eso se escuchan los crépitos, ¿no? Va a haber entonces una disminución o una alteración del intercambio gaseoso, y por eso el paciente se produce una cianosis cardíaca, ¿no? Y también puede producir signos de hipoxia. Y el edema pulmonar, ¿no? Que produce una ortopnea y una disnea nocturna paroxística, porque en los pulmones va a haber unos receptores J, y estos receptores J, al haber este edema pulmonar, mandan señales, ¿no? Hacia el cerebro, y el paciente comienza a sentirse con hipoxia, no, bueno, con disnea, y se levante de pronto, ¿no? De noche. Ok, Mm, has hecho una presentación bastante mejor de lo que yo esperaba, a pesar del resumen. Más bien, pon la primera diapositiva para ir aclarando algunas cosas y ver si se entendieron. Bueno, esta parte de acá no tiene que verse en su estricto con la fisiopatología, la sigue. A ver, Lucero, ¿qué me puedes contar sobre esta diapositiva? Bueno, como habló mi compañero, que existen distintos como que sensores en todo nuestro organismo, en los cuales van a estar como que sintiendo lo que es la presión, o de repente, bueno, eso, ¿no? Van a estar sintiendo en este caso. Dentro de esto, por ejemplo, también habló que la presión, en este caso arterial, iba a estar determinada tanto por el gasto cardíaco como por el volumen, ¿no? Además, bueno, claro, acá habla también un poco de la relación que existe entre el sistema nervioso simpático y los receptores
en este caso, que iban a hacer tanto que tengan las distintas funciones, ya sea de constricción o dilatación, dependiendo, ¿no? Y igual en el corazón también iban a ver, en este caso, los receptores que iban a estar regulados por la presión, por eso se llamaban varoreceptores, y también se encontraban en en las arterias, en los vasos carotídeos, ¿no? Y bueno, y esos también iban a estar determinando el movimiento del corazón, en este caso el inotropismo. Bueno, en esta diapositiva, si ustedes ven hacia el lado izquierdo, donde está la figura del corazoncito, él nos dice que vamos a ver algunos receptores de presión que están ubicados en la arteria aorta y algunos receptores de presión que están en la bifurcación carotídea. Estos varios receptores trabajan por distensión, es decir, si hay una buena presión, la arteria en cada latido se va a distender. El principio de lo que él escribió arriba hacia la derecha, donde dice presión arterial, es igual al gasto cardíaco por por resistencia periférica. Entonces, si cae el gasto cardíaco porque cae la función del ventrículo izquierdo, entonces cae la presión arterial. Y si cae la presión arterial, esos varoreceptores, recuerden que la palabra varo viene de la palabra presión, ¿no? Entonces, cuando cae la presión, las arterias, tanto la aorta como la carótida, no se distienden, y al distenderse menos, estos sensores de presión envían señales al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático responde, entonces, recordarán ustedes a través de la noradrenalina, que tiene funciones de vasoconstricción a nivel vascular, con eso aumenta la resistencia vascular periférica. Si volvemos a lo que ha escrito ahí, que no es muy claro, el PA es igual a gasto cardíaco por, ahí debe ser resistencia vascular periférica. Entonces Sí, la doctor. noradrenalina va a aumentar la resistencia vascular periférica, por lo tanto va a aumentar la presión. Y lo segundo es que, actuando sobre el miocardio, va a aumentar el inotropismo, que es inotrópico positivo, dándole más punch al corazón, como lo que se puede ver en la línea de la derecha. No sé si puedes señalar, Héctor, donde está el corazoncito. Ahí. No hagas eso. Ahí, eso. Aumenta el inotropismo y abajo está lo de la resistencia periférica. Entonces aumenta el inotropismo, aumenta también el cronotropismo. De este modo aumenta el gasto cardíaco, que según sería el primero de los dos elementos de presión arterial. Entonces la noradrenalina aumenta el gasto cardíaco, sube donde estás tus letritas, no tengo letras que has escrito, Un gasto cardíaco por resistencia. y ahí, o sea, la noradrenalina actúa en ambos lados. Entonces eso funciona bien, sí, en el caso agudo. ¿A qué me refiero? Y te voy a poner un ejemplo bien simple, Lucerito, y para que te quede bien grabado. Vamos a suponer, Lucero, que te despiden del trabajo. Bueno, no sé si trabajarás o no. Vamos a suponer que te despiden del trabajo y que tú requieres 1.000 soles mensuales para tus gastos, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien, y tú vienes y le dices, Héctor, préstame 1.000 soles, que si no, este mes no la hago. Y Héctor, que es muy buena gente, te presta los 1.000 soles. ¿Solucionaste el problema del mes? Perfecto, lo arreglaste. Al siguiente mes, otra vez te encuentras con Héctor y le dices, oye, Héctor, ¿sabes qué? Todavía no consigo chamba, llegaron las cuentas, necesito otros 1.000 soles y Héctor te vuelve a prestar 1.000 soles. ¿Solucionaste tu problema? Sí, en el Del mes. momento. Pero al tercer mes, Héctor ya te mira con mala cara y dice, mira, Lucerito, ya fuiste, ya no te voy a prestar, todavía no consigues chamba, ¿cómo me vas a devolver el dinero? Entonces, a lo que me refiero es que tu mecanismo de emergencia funcionó en el momento, pero a largo plazo no solamente no lo soluciona, sino que además sigues sin chamba y encima tienes una deuda de 2.000 soles. Igual pasa con el sistema enérgico. Al comienzo te ayuda, soluciona el problema, pero con el tiempo, en lugar de ayudarte, ya es un problema porque así como ya le estás debiendo a Héctor 2.000 soles y encima te dieron las cuentas del mes y encima no tienes chamba, el problema no se solucionó. Pero a lo que voy es que si la insuficiencia cardíaca no se soluciona y el sistema enérgico permanece activo, en lugar de ser un beneficio,
termina siendo un problema. Es por eso que parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a ser el de ayudar en la regulación, disminuir la actividad del sistema adrenérgico con bloqueadores adrenérgicos. Entonces, esta diapositiva nos enseña primero a que te ayuda el sistema adrenérgico aumentando la vasoconstricción, mejorando la presión arterial, mejorando el gasto cardíaco. Pero si este es un paciente isquémico, ¿qué va a ocurrir? Si aumento la presión arterial, estoy aumentando la resistencia periférica, lo que llamamos postcarga. Si le aumento el inotropismo y aumento la frecuencia cardíaca, estoy aumentando el consumo de oxígeno. Entonces, es lo que les decía, ayudo para el momento, pero con el tiempo estoy sobreexigiendo a ese sistema. Siguiente diapositiva. Úrsula, ¿qué me dices de esta diapositiva? Bueno, doctor, acá nos habla del mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? De cómo y cómo va a influir en el gasto cardíaco. Por ejemplo, sabemos que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y como dijo nuestro compañero, esto se va a ver implicado también porque actualmente por el tema del COVID, ¿no? Que también esos receptores, o sea, necesitan estos receptores para poder integrarse a nuestro sistema, ¿no? Y es por eso que es su alta demanda de pacientes COVID en pacientes con hipertensión arterial. Y bueno, también explicó, ¿no?, de cómo el gasto cardíaco influye en el flujo sanguíneo renal, ¿no? Cuando disminuye el gasto cardíaco, entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo a nivel del glomérulo, la absorción, ¿no? Todo eso, entonces disminuye. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo como para amortiguar eso? Hay una retención de sodio y agua. Mediado por... Mediado por la aldosterona. Okay. Y eso explica por qué cuando bloqueamos la enzima convertidora, mejora el paciente, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre si el gasto cardíaco cae? Entonces la mácula densa procesa la hipoperfusión a nivel de la arteriola aferente, activa el sistema de renina-angiotensina, se activa la aldosterona. Si señalas la flechita que está por debajo del riñón, Héctor, eso termina produciendo retención de agua y sodio. Recuerden ustedes que la aldosterona capta o recapta más sodio a nivel del tubo contorneado distal. Al retener agua y sodio, corre hacia la izquierda, aumenta el volumen intravascular. Corre hacia la izquierda tu puntito, Héctor. Ya, sube ahora. Eso hace que al aumentar el volumen intravascular aumente lo que hemos llamado la precarga. Es decir, en la diapositiva anterior, las catecolaminas trabajaban en la poscarga. Este trabaja en la precarga. Al aumentar el retorno venoso, el corazón se va a distender más. Y ahí es donde dice Héctor que hace uso de la ley de Frank-Starling, en donde al aumentar la distensión del sarcómero, este se contrae con más fuerza. Y al contraerse con más fuerza, debe aumentar el gasto cardíaco. Pero lo mismo que dijimos para el caso anterior, si aumenta la contracción, aumenta el consumo de oxígeno, y si es un paciente isquémico, eso también lo va a perjudicar. Con el tiempo, también en lugar de ser un efecto beneficioso, termina siendo un problema, exactamente con el mismo problema del dinero que Lucero le pidió prestado a Héctor. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso y nos obliga a la disminución de la actividad del sistema RAS a través de fármacos. Entonces, en la historia de la insuficiencia cardíaca, el fármaco que demostró, el primer fármaco que demostró una disminución significativa en la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca, entonces han sido los inhibidores de la enzima convertidora. Posteriormente, los bloqueadores adrenérgicos han demostrado una disminución significativa, aún mayor todavía que lo del sistema RAS. Después de eso, ha habido un silencio en cuanto a disminución de mortalidad, hasta que se revaloró el uso de los antialdosterónicos, como la espironolactona o la epleronona, que tiene un lugar lógico. Señala dónde está la aldosterona, por favor. Bien. Parece que ha habido un gol, ahí estoy viendo en las redes que dice gol de Tapia.
Bueno, entonces el bloqueo donde está señalando en este momento Héctor de la aldosterona ha sido el tercer hito en cuanto a lo que es mortalidad en insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, hasta ahorita estas dos diapositivas están aparentemente simples, nos vienen explicando por qué usamos bloqueadores serotonérgicos, por qué usamos bloqueadores del sistema renina-angiotensina y por qué estamos usando bloqueadores de aldosterona. Siguiente diapositiva. Esta la voy a explicar yo, porque la verdad que si ustedes se han dado cuenta o quizás no lo hicieron, Héctor lo ha explicado bastante bien. Otro elemento neuromoral que lo conocíamos, bueno, y antes de hacer esto voy a hacer un paréntesis. Otra neurohormona que se activa es la hormona vasopresina, que la conocemos como arginina vasopresina u hormona antidiurética. Entonces, hace unos años se hipotetizó que como estaba elevada la hormona arginina vasopresina y retenía agua libre, esto contribuía al edema, contribuía a la retención de líquido, al aumento del volumen intravascular, entonces, y esto también creaba todo un problema crónico. Entonces, se diseñó unos fármacos llamados baptanes que eran bloqueadores de este sistema. Y efectivamente, al bloquear a la hormona antidiurética, permitían la eliminación de agua libre, la disminución del volumen intravascular, la caída de la precarga, menos uso del sistema de la ley de Frank-Starling, por lo tanto deberían mejorar los pacientes. La concepción teórica fue muy buena y fue lanzada con bombos y platillos y con fuegos artificiales y todo eso. Con el tiempo demostró que no servía para eso. Entonces tuvo que sacarse del mercado, como muchos otros fármacos que se han ido intentando y no se han ido mejorando. Entonces quedó un silencio abismal hasta hace relativamente pocos años en que toma importancia este sistema que está puesto aquí en esta diapositiva, que es el de los péptidos natriuréticos. A nadie se le hubiera ocurrido pensar, menos cuando yo era estudiante de medicina, que el corazón producía hormonas. Y no solamente las aurículas, también los ventrículos, que tienen sensores de presión. Entonces, a la inversa de lo que hemos visto con los vasoreceptores, que estos se estimulan cuando no se distienden, aquí más bien estos se estimulan cuando se distienden. Estos sensores de presión que están en la pared de las aurículas y ventrículos, cuando hay una gran distensión, empiezan a liberar a la sangre una hormona que se denomina péptido natriurético. Como su nombre le dice, natriuresis, favorecen la eliminación de agua y sodio. Estos péptidos natriuréticos, al haber una sobrecarga de volumen, terminan favoreciendo la diuresis. Es como, por ejemplo, ahorita termina el curso y se van los tres y se comen un cevichito bien saladito y se toman 2 chelitas. Entonces sobrecargaron su sistema con agua y con sodio. Entonces eso lo siente, entre otras cosas, el corazón, pues la sobrecarga de volumen, y liberan a la sangre estos péptidos. Como muy bien dijo Héctor, hay 3 tipos de péptidos actualmente que conocemos bien, A, B y C, por sus siglas en inglés, como muy bien lo dijo. El C es el vascular, tiene un tiempo de vida media muy corto y no tiene pues aplicación clínica. Entonces lo que estamos trabajando es el A y el B, que ha remarcado muy bien ahí en rojo. Fundamentalmente el B, y más que el péptido natriurético B, usamos, como él ha puesto esa P, el ProBNP, es decir, su predecesor, que es mucho más estable en la sangre. Entonces podemos usarlo. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, este péptido puede ser eliminado por una endopeptidasa que se llama neprilicina. La neprilicina se ha puesto de moda en los últimos años y porque bloquea el péptido natriurético.
Pero resulta que no solamente bloquea el péptido antidiurético, algunos investigadores la llaman una enzima promiscua, porque se mete con los péptidos antidiuréticos, se mete con la angiotensina, se mete con las quiminas, se mete con un montón de péptidos. Entonces, volviendo al tema, cuando yo bloqueo este sistema, entonces aumento el tiempo de vida media del ProBNP, aumento el tiempo de vida media de la angiotensina, de las quininas, sobre todo las radiquininas, etc. Entonces bloqueo todo y en realidad no me conviene nada. Entonces, hace unos años dijeron, ¿y si lo asocio con un YECA? Entonces, de ese modo que el YECA bloqueo el lado de la angiotensina y quedo solamente con el efecto favorable del ProBNP, que tiene todo lo que le ha puesto ahí, ¿no? Disminuye la aldosterona, aumenta la filtración glomerular, aumenta la excreción de sodio, aumenta el volumen urinario, disminuye la renina. Entonces, si bloqueo eso y con un YECA bloqueo el sistema RAS, entonces voy a tener un efecto beneficioso. ¿Pero qué ocurrió? Uno de los problemas que tenemos con los YECA es que las bradiquininas se acumulan en la garganta y provocan tos, lo que él llamó angioedema. Y efectivamente a veces se edematiza incluso la laringe y provoca serios problemas, incluso hasta la posibilidad de morir del paciente. Entonces con el YECA se presentó una gran cantidad de bradiquininas y el estudio con YECA tuvo que ser parado porque la cantidad de angioedema era demasiado grande. Entonces se paró el estudio y luego pensaron ¿y qué tal si en lugar de bloquear el sistema RAS a nivel de la enzima convertidora, lo bloqueamos más abajo a nivel del receptor para evitar ese tema de la radiquinina? Y eso fue lo que hicieron y el resultado fue bastante bueno. Esto lo diseñó un laboratorio farmacéutico llamado Novartis, que asoció al inhibidor de la neprilicina con el valsartán, con resultados bastante buenos. Entonces, ya tenemos un cuarto hito después de lo que hemos mencionado. O sea, primero los YECA, los beta-bloqueadores, los bloqueadores de mineralocorticoides o antialdosterónicos, y actualmente la inducción, el bloqueo de la neprilicina asociado a un bloqueador de angiotensina. Entonces, para eso es esta diapositiva, para recordarnos que actualmente en el tratamiento de falla cardíaca ya se ha incluido como fármaco de primera línea en aquellos pacientes en donde tú no consigues los resultados con un YECA o un GLA2, inmediatamente utilizar esta asociación del bloqueador de la neprilicina. ¿Todo claro? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Tenía que aclararlo porque en realidad sí veo que has estudiado esto y lo has entendido, pero no estaba seguro que tus compañeras hubieran entendido esto por el resumen tan apretado. Y bueno, ya nos perdimos el gol de Tapia, pero creo que vale la pena que se haya aclarado esto. Sí, sí, doctor. Ya sé que estás mirando con un ojo el partido. ¿Qué estamos jugando bien? No sé, no tengo tele en mi cuarto, pero creo que ha metido gol Tapia, dice. Ya. Bueno, chicos, mañana ¿a qué hora nos encontramos, Lucero? Sí, doctor, a las 8 de la noche también para que exponga a mi compañera Úrsula. Perfecto. Úrsula, ¿cuál es su tema para mañana? Doctor, circulación pulmonar y cardíaca. Muy bien, ese es un tema Pero interesante. Y por sí, favor, ¿qué le préstale gustaría que me atención, enfoque, doctor? sobre todo a las hormonas que están relacionadas con los procesos de vasoconstricción y vasodilatación. Como les dije la primera vez, por ejemplo, cuando yo tengo hipertensión arterial pulmonar, los vasodilatadores que utilizo para la hipertensión arterial pulmonar son total y absolutamente diferentes a los que utilizo para la hipertensión arterial sistémica. Y eso me va a explicar por qué motivo tiene, cómo es la fisiología de cada circuito.
O sea, si me vas a contar que la presión es más alta, que es más baja, que tiene más capa muscular, bueno, eso es harto sabido. Yo creo que vayas un poco más adelante, que como lo ha hecho Héctor hoy día. Héctor, de repente usted no se ha dado cuenta, ha hecho la explicación de lo que es este nuevo eje neuromoral que está tomando mucha fuerza en los últimos años. Y esto último que hemos comentado, si bien se ha discutido estos últimos años, se ha validado en el último Congreso Europeo de Cardiología de este año y en el último Congreso Canadiense de Cardiología del año pasado, o sea, es noticia fresca. El fármaco está en el país ya hace más o menos un par de años, pero todavía no tiene la fuerza y la vigencia que ya tienen en el resto del mundo por razones de índole económica. Pero cuando ustedes ejerzan seguramente como médicos, ya va a estar igual que un YECA, igual que un captopril o un enalapril, va a estar en el mercado y ustedes desde ahora deben conocer el medicamento y aprender a utilizar. Ya, igual pasa con la hipertensión pulmonar. Ahí dentro de por ejemplo, dentro del INCOR, hay un grupo que trabaja solamente en hipertensión pulmonar. O sea, es una subespecialidad, para que tengas una idea de la importancia de lo que tú vas a presentar. Así como hay grupos en los hospitales digamos, menos complejos que tratan solamente falla cardíaca. Hay grupos de cardiólogos que se dedican solamente a trabajar falla cardíaca. Imagínate. Por eso la importancia de esos temas. Esos temas no han sido elegidos al azar. Incluso el último tema, que es el tema de Lucero, que creo que es metabolismo tu tema, ¿no, Lucero? Sí, doctor, metabolismo cardíaco. Ya no tienes idea de la importancia que tiene ahora para lo que es la parte cardiovascular entender, por ejemplo, que la energía del miocardio, que un 25% viene del consumo de la glucosa y que el 75% viene de los cuerpos cetónicos. Y que los cuerpos cetónicos, mediante la beta-oxidación, entran al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es donde se desarrollan las mitocondrias. Y ver la integridad y la calidad de las mitocondrias es recontra importante. Por ejemplo, ya nos perderemos el primer tiempo, pues. ¿Quién de ustedes saben cuál es el origen de la mitocondria? Los cloroplastos. Bueno, ambos, yo tenía entendido que eran las bacterias, ¿no? Ya. Como Tibia, ¿tienes alguna idea? Vamos, ¿quién la ayuda? Yo también, bueno, ¿Qué pasó? Empezaste a hablar y de repente te quedaste. recuerdo que era como una simbiosis, ¿no? Entre, en ese caso, la célula, en este caso que era eucariota, y la mitocondria empezó como una bacteria, que en este caso una célula procariota, ¿no? Que Claro. ayudaba y de ahí como que hizo la simbiosis. Hace muchos años, cuando nuestras células sobre el planeta Tierra eran demasiado primitivas, las células tenían una serie de organelas, pero no tenían mitocondria. Entonces, no podían evolucionar porque no tenían la suficiente energía para hacerlo. Es como en tu casa. Vamos a suponer, Héctor, que en tu casa no hay luz, no hay gas, no hay ninguna fuente de energía. ¿Cómo sobrevivirían ustedes? ¿Cómo irías a estudiar si no hay gasolina y no hay un medio de transporte? ¿Cómo cocinarían si no tienen gas para cocinar? ¿Cómo Por conservarían los simbiosis. alimentos si no tienen luz eléctrica para el refrigerador? Volveríamos a la etapa más primitiva del ser humano. Tenemos que salir y cazar y buscar nuestros alimentos del día a día. Igual ocurría con las células muy primitivas antiguamente. No tenían la energía. Hasta que un buen día, de una manera que no entiendo y no conozco, fagocitó, por llamarlo así, a una célula también primitiva, y en lugar de comérsela y digerirla, se hicieron amigas, se hicieron patas. Y esta célula tenía pues una cantidad de mitocondrias
o unas mitocondrias que aportaron, por eso se llama simbiosis, a la función de la célula más grande. Es por eso que el ADN de nuestro núcleo es completamente diferente al ADN mitocondrial, no solamente en secuencia, sino incluso en forma. El ADN mitocondrial es helicoidal, mientras que el ADN de la célula es más bien circular. ¿Y de dónde vienen las mitocondrias? Héctor, ¿de dónde vienen tus mitocondrias? ¿De la madre? Héctor, está viendo el partido, Héctor. Viene de la mamá. Porque tú recuerdas que cuando el espermatozoide viene corriendo apuradito y ve al óvulo y se lanza, solamente entra a la cabeza del espermatozoide, que es donde está el núcleo, y todo el cuello y la cola se quedan afuera. Y el espermatozoide es un elemento altamente energético. Tú te imaginas lo que es nadar desde el cuello del útero hasta una de las trompas, es como si tú te fueras nadando de aquí hasta Australia. ¿Imaginas la cantidad de energía que tú requieres para nadar todo eso? Igual las mitocondrias del espermatozoide son altamente funcionales, altamente energéticas, altamente eficientes, pero ahí se quedan. Una vez que entra solamente el núcleo para compartir los 23 cromosomas con los cromosomas de la mamá, y las mitocondrias que quedan son las que están dentro del óvulo. Entonces, tus mitocondrias actuales no vienen de tu papá, todas vienen de tu mamá. Es por eso que se puede hacer un rastreo genético a través de la línea materna. Y estoy hablando solamente de la mitocondria, por si acaso, ¿no? O sea, la historia de la mitocondria es impresionante. Y algunas cosas de esas nos va a contar seguramente Lucerito cuando hablemos sobre el metabolismo ¿cómo se llama? Del miocardio. Bueno, chicos, ahora sí veamos, no sé, ojalá que el partido siga 1-0 y ojalá ganemos el partido. ¿Listo? Mañana a las 8. Gracias, Doctor. doctor. Mañana a las 8. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chicos.